Bueno, ya para terminar, vamos a hablar un poquito o aterrizar un poquito desde el punto de vista riesgo cardiovascular, qué pasa con el paciente que tiene enfermedad de hígado graso asociada a disfunción metabólica, que como todos ustedes en este momento del día, después de oír todo lo que hemos escuchado, pueden intuir que claramente existen unos desenlaces cardiovasculares adversos en este grupo poblacional. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de intereses, no me voy a detener acá, simplemente de la mano con el exceso de peso del mundo entero, pues cada vez hay más enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica y esto tiende a aumentar con datos que van entre el 20 y el 35% de la población general. Con respecto a la asociación existente entre el hígado graso y el riesgo cardiovascular, pues todos sabemos y tenemos clara la carga de la enfermedad a nivel de desenlaces hepáticos cuando el paciente progresa a esteatohepatitis, cirrosis y de la aparición de hepatocarcinoma. Pero tenemos que tener claro que esta enfermedad es una enfermedad no solo del hígado, es una enfermedad sistémica que se asocia a otros desenlaces adversos extrahepáticos. Ya les dije temprano en la mañana que aumentaba el riesgo de desarrollo de diabetes cuando una persona tiene hígado graso. La enfermedad renal crónica también es más prevalente en los pacientes que tienen hígado graso y el cáncer, no solo hepático, sino de otros órganos, es más prevalente en las personas que tienen hígado graso. Y obviamente los desenlaces cardiovasculares, que son los que nos atañen para estos minutos, pues están presentes y hacen parte de la carga de la enfermedad por hígado graso y hacen parte supremamente importante una vez que, y al igual que en la diabetes, la enfermedad aterosclerótica cardiovascular es la principal causa de muerte en el paciente con hígado graso. El 40% de las muertes en estos pacientes ocurre por enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y aquí entonces viene la pregunta del millón, ¿sí? ¿Es la enfermedad por hígado graso no alcohólica un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular o es un marcador de todo lo que está pasando en la base fisiopatológica, ¿sí? Que coexiste con enfermedad cardiovascular y con riesgo cardiovascular? Y esto no es tan fácil de aclarar si es lo uno o es lo otro, porque como hemos visto, ambas tienen factores de riesgo en común, ¿cierto? Tanto la enfermedad cardiovascular aterosclerótica como la enfermedad por hígado graso no alcohólico coexisten con obesidad, diabetes y dislipidemia, que todos sabemos son factores de riesgo independientes para el desarrollo de desenlaces cardiovasculares ateroscleróticos. Y aparte de eso, factores de riesgo clásicos definidos para hígado graso, si ustedes se fijan y se detienen, incluidos algunos medicamentos, muchos de esos factores de riesgo, pues son los que están presentes en la gente que tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Como si el lío no fuera grande ya, entonces tenemos la debilidad en la calidad de la evidencia que tenemos disponible para saber qué pasa exactamente con esta asociación. Desafortunadamente, la evidencia no es mucha. La mayoría de los estudios son observacionales y retrospectivos. Entonces, es muy difícil evitar factores confusores que me permitan establecer este tipo de asociación. Sabemos hoy que se relacionan y que sí existe una asociación, pero no hemos podido mostrar causalidad, es decir, que la enfermedad por hígado graso no alcohólica sea una causa de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Otro punto y otra limitante para aclarar esta duda son las diferentes definiciones, tanto de enfermedad por hígado graso como de desenlaces cardiovasculares que están en los diferentes estudios. No hay uniformidad, entonces es muy difícil poder comparar los resultados. El amplio espectro de la severidad de la enfermedad es también muy importante, porque una cosa es evaluar riesgo cardiovascular en un paciente que solo tiene grasa en el hígado, sin nada más, y otra cosa es evaluar riesgo cardiovascular en un paciente que tiene fibrosis. Por ahí alguien ya decía esta mañana que son aquellos pacientes que tienen fibrosis los que más alto riesgo cardiovascular tienen. Entonces, como el espectro es grande
en los estudios hay una mezcla de todo, es difícil contestarse la pregunta. Aparte de eso, hay muchos estudios que tienen una duración corta de seguimiento, entonces no se puede establecer o no se ha podido establecer esa relación causal. ¿Qué dice la evidencia? Voy a hablar un poco de dos cosas, de la presencia de eventos cardiovasculares en la enfermedad por hígado graso no alcohólica y la plausibilidad biológica que existe. Los eventos cardiovasculares en los pacientes con hígado graso definitivamente son más que en los pacientes con el hígado sano y normal. Este tipo de pacientes tienen mayor necesidad de procedimientos percutáneos, tienen mayor necesidad de bypass coronario, tienen peores desenlaces cardiovasculares fatales y no fatales. Y todo empieza desde muy temprano. Este es un estudio muy interesante en el que evaluaron 85,000 pacientes, ¿sí? Y evaluaron la presencia de factores de riesgo que indicaban aterosclerosis subclínica en pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólica. Y miren cómo de manera significativa ellos, comparados con los que no tienen hígado graso, tienen un mayor grosor de la íntima media de la carótida, tienen más score de calcificación de la arteria coronaria, tienen más rigidez arterial y tienen más disfunción endotelial, mediada por la vasodilatación dependiente del flujo. Entonces, desde el punto de vista subclínico, hay data suficiente, les traje esta, pero la data es muy amplia, que muestra cómo sí hay un proceso aterosclerótico mayor en los pacientes con hígado graso versus aquellos que no lo tienen. Con respecto a eventos como tal, el asunto va hacia el mismo lado. Este es un estudio que evalúa adultos entre 45 y 70 años, casi 7,000 pacientes seguidos a 4,6 años, el 57% eran mujeres. Y miren cómo el estudio es interesante porque separa los desenlaces según las dos definiciones, la vieja que era hígado graso solo y la nueva que pues hace gala a la disfunción metabólica presente en estos pacientes con enfermedad por hígado graso. Y miren cómo cuando yo tengo MAF-LD, el riesgo de que mi paciente haga una enfermedad cardiovascular incidente es del 48% versus no tenerla. Este es un metaanálisis también que incluyó 16 estudios, 34,000 pacientes seguidos a casi 7 años. El 36% tenía hígado graso y en él encontraron cómo el tener hígado graso se asocia a un mayor riesgo, 64% más de riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Este es un estudio supremamente importante, sobre todo por el tamaño. Es un estudio coreano, incluyó 9,600,000 pacientes entre 40 y 64 años de edad, seguidos a 10 años. También tiene un seguimiento mayor, lo cual lo hace más interesante. Y evaluó la asociación entre MAF-LD, NAF-LD e incidencia de eventos cardiovasculares. Interesante esta diapositiva chiquita, pues nos muestran cómo, dependiendo de la definición que uno use, la prevalencia cambia entre uno y otro. Claramente es más prevalente si yo me centro en la definición nueva, en MAF-LD, es con disfunción metabólica asociada, pero recuerden que el MAF no excluye el consumo de alcohol ni la presencia de hepatitis viral para hacer el diagnóstico. ¿Qué encontraron ellos en este estudio? Primero, independiente de la definición que usemos para definir, valga la redundancia, hígado graso, la incidencia de eventos cardiovasculares es mayor cuando se tiene NAFLD versus no tenerla o cuando tenemos MAF versus no tenerla, ¿sí? Entonces es claramente mayor la incidencia en aquellos que tienen hígado graso. Y cuando yo hago la gráfica y cruzo las dos definiciones, miren cómo claramente los pacientes que se diagnostican con la definición nueva tienen mayor incidencia de eventos cardiovasculares que cuando los diagnosticamos con la definición antigua. Igualmente, en este estudio encuentran que, bueno, esto es también de acuerdo a la presencia de NAF o MAF-LD, pero lo interesante de esta tabla es que el valor está ajustado a edad,
a género y el modelo 3 lo ajusta además a ejercicio, a tabaquismo, todos esos son factores de riesgo cardiovascular claros, y por eso me parecen interesantes los datos. Y aquí vemos cómo usemos la definición que usemos, NAF, MAF o ambas, definitivamente el riesgo es mayor cuando yo tengo hígado graso de tener eventos cardiovasculares que cuando no lo tengo. Y esta otra gráfica me parece sumamente interesante porque ahí se centra la discusión. Es decir, este mayor riesgo que estamos viendo que tienen mis pacientes con hígado graso de eventos cardiovasculares, ¿es de verdad por el hígado graso o es porque todos hay un poco de diabéticos ahí? Ya sabemos que la diabetes da riesgo. ¿O es porque hay un poco de hipertensos ahí metidos y la hipertensión da riesgo? Entonces, esta gráfica nos muestra cómo, miren cómo tener esto es peso, diabetes, hipertensión y dislipidemia. Al ajustar los datos, tener MAF siendo delgado, tiene una mayor incidencia de eventos cardiovasculares que tener más siendo obeso, es decir, es independiente el riesgo aumentado del peso corporal y ambos tienen más eventos que aquellos que no tienen hígado graso. Cuando yo veo lo que sucede en diabetes, obviamente el peor riesgo lo tienen el diabético con hígado graso, ¿sí? Pero si yo me fijo solo en hígado graso sin diabetes, miren cómo la incidencia es mayor que no tener nada. Entonces, la relación es independiente según esta data. Lo mismo ocurre con hipertensión y lo mismo ocurre con dislipidemia. Cuando se ajustan, esto es más o menos lo mismo, la asociación persiste, se atenúa, como lo vimos, es mucho peor tener diabetes y más que tener más solo, pero sigue siendo mayor y significativamente mayor versus la población general. Lo que ellos concluyen es que tener MAFLD está asociado con un significativo riesgo, un riesgo significativamente mayor de tener enfermedad cardiovascular y que además cambiar la definición vieja por la nueva lo que nos permite es incluir un mayor número de pacientes que están metabólicamente peor y que potencialmente tienen más riesgo que los que quedan incluidos en la definición anterior. Otro punto importante, y esto se ha tocado en un par de ocasiones durante el día, es que la severidad de la enfermedad por hígado graso se asocia a peores desenlaces. Y hemos escuchado todo el día el punto de la fibrosis y tenemos que detectar ese el que tiene la fibrosis porque ese es el que está en mayor riesgo. Está en mayor riesgo de deterioro y de enfermedades hepáticas, pero también está en mayor riesgo de eventos cardiovasculares, como vemos acá. Estos son datos del primer estudio que les mostré de los 34,000 pacientes en metaanálisis y veíamos cómo tener hígado graso aumenta un 64% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero acá, miren cómo a mayor fibrosis estos pacientes tenían más, el riesgo ya no es 64%, sino 2,6 veces más que cuando se tiene un grado menor de fibrosis. Y este estudio muestra también lo mismo. Este es un estudio de 296 pacientes de 52 años. Lo interesante es que el diagnóstico fue por biopsia, seguido a 5 o 2 años, y los desenlaces eran, pues el desenlace primario era la incidencia de enfermedad cardiovascular. Y miren cómo el grado avanzado de fibrosis y el tabaquismo fueron los únicos dos predictores independientes de incidencia de enfermedad cardiovascular. Entonces, de nuevo, a más severa la fibrosis, mayor riesgo cardiovascular tienen nuestros pacientes. Importante que esta asociación permaneció luego de hacer ajustes por factores de riesgo tradicionales y clásicos para enfermedad cardiovascular y permaneció también al ajustar los scores de riesgo. En estos estudios usualmente usan Framingham o el ASCB. Este es un metaanálisis que incluyó 15 artículos, 10 millones de personas entre 40 y 64 años de edad, que fue diseñado para establecer la asociación que había entre tener NAFLD versus no tenerla y mortalidad por cualquier causa, por causa cardiovascular, por cáncer y por desenlaces hepáticos. Les traje solo la diapositiva de la muerte cardiovascular y miren cómo tener entonces enfermedad por hígado graso aumenta en un 22% el riesgo de muerte cardiovascular.
tener enfermedad por hígado graso en esta gran corte de pacientes aumentó en un 32% el riesgo de morir por cualquier causa y en un 67% el riesgo de morir por cáncer. La evidencia sugiere, o sea, ya no es este, sino global, porque el punto del peso es interesante, aunque yo creo que a lo largo del día ya hemos podido entender que hay gente con enfermedad por hígado graso sin exceso de peso y ellos también tienen un riesgo cardiovascular elevado y es lo que les quiero mostrar en estos dos diapositivas. Este es un estudio con 543 pacientes con enfermedad por hígado graso obesos versus no obesos. Evaluaron aterosclerosis subclínica y de manera interesante no hubo diferencias significativas en espesor de íntima media de carótida, placa carotidia, índice de aterosclerosis y score de Framingham entre aquellos con hígado graso, con y sin obesidad. Es decir, tienen la misma aterosclerosis y el punto pareciera ser entonces el hígado graso más que el exceso de peso. Y de nuevo la fibrosis hepática, pues fue predictor independiente de riesgo cardiovascular a 10 años en los que no eran obesos. Este es otro estudio, 196.000 pacientes de 56 años promedio, el 33% tenía hígado graso y aquí se ve cómo también al ajustar, ¿sí? La data, según el índice de masa corporal, la asociación de desenlaces de una bolsa de desenlace de compuesto cardiovascular se atenúa, pero persiste. Entonces, no es porque estén pasados de peso que tienen un aumento de riesgo cardiovascular. Esto es solo una cuña. Aumenta el riesgo cardiovascular, pero no solo aumenta los desenlaces ateroscleróticos. Miren cómo hay estudios que muestran cómo los pacientes con enfermedad por hígado graso tienen mayor prevalencia de fibrilación auricular, hacen más prolongación de QT, bloqueos atrioventriculares, bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo, hacen más enfermedad valvular cardíaca y como les decía esta mañana, hacen más falla cardíaca con fracción de eyección preservada versus aquellos que no la tienen. Con respecto a la plausibilidad biológica, esto es muy corto, pero estoy segura que ya a estas alturas lo tenemos claro. Sobre esa base fisiopatológica de resistencia a la insulina de la cual hablaba Guillermo esta mañana, pues se generan todas las comorbilidades y los factores de riesgo que van de la mano uno tras otro, y que es lo que uno le trata de explicar al paciente cuando tiene ese exceso de peso y sabe clínicamente que tiene una insulina, una resistencia a la insulina. Y la idea es que esa disfunción endotelial, el depósito ectópico de grasa, que como decía Alejandro en la mañana, es que ese depósito ectópico está acá, pero es que también está en el epicardio y eso se asocia de manera independiente a riesgo cardiovascular. La inflamación, pero también el metabolismo anormal de las lipoproteínas, el estrés oxidativo y la resistencia a la insulina, pues son los encargados de generar ese proceso aterosclerótico que termina en mayor número de eventos. Esta la vimos temprano, la relación bidireccional y en espiral que existe entre diabetes tipo 2 y enfermedad por hígado graso. La una empeora los desenlaces de la otra y a la inversa, y la diabetes claramente aumenta el riesgo de progresión de un hígado graso hasta cirrosis. Es más de lo mismo, no solo hay enfermedad coronaria, hay miocardiopatía, enfermedad valvular y alteraciones aclaradas en el sistema de conducción atrioventricular. Desde el punto de vista fisiopatológico, interesante también recordar que en la base de un tejido adiposo disfuncional que genera adipoquinas, que disminuye adiponectina que protege, una disbiosis intestinal de la cual no hemos hablado, pero que está claramente relacionada a la alteración de la microbiota con inflamación crónica sistémica de bajo grado, se unen y a lo que llevan es a hacer que haya una disfunción en el metabolismo lipídico al interior del hígado y se empiecen a producir más BLL, como decía Octavio hace un rato. Pero importante, los determinantes genéticos, hay dos polimorfismos que los nombraba Luz Ángela que se asocian a mayor riesgo de
cirrosis, en enfermedad por hígado graso, pero paradójicamente ellos hacen que los desenlaces hepáticos sean menores, pero que la dislipidemia aterosclerótica clásica que tienen estos pacientes y que les aumenta el riesgo cardiovascular sea menor. Entonces, tener esa mutación empeora y predispone a hacer hígado graso, pero por decir algo, defiende al paciente de una dislipidemia heterogénica que clásicamente está representada por una LDL pequeña y densa, que como sabemos es más heterogénica que la LDL nativa. Para quedarnos entonces, la enfermedad por hígado graso es una entidad común, está subdiagnosticada y esto es muy importante, es una enfermedad multisistémica que afecta a diferentes y múltiples órganos y sistemas en los que está incluido el sistema cardiovascular, que a pesar de que es una entidad que coexiste con diferentes y múltiples factores de riesgo cardiovascular, muchos estudios sugieren que es un factor de riesgo independiente para desenlaces ateroscleróticos adversos. Si comparo las dos definiciones, la nueva, que es MAF-LD, identifica más individuos con fibrosis metabólicamente complicado y con mayor riesgo cardiovascular. Hay muchas cosas por aclarar. No sabemos si el valor pronóstico que les acabo de mostrar está restringido a la presencia de NASH o a o a estados más avanzados, o aplica también para ese paciente del que hablábamos ahora que va y le hacen una eco, es delgado, no tiene nada más, le hacen una eco y tran, ahí tiene grasa en el hígado. El riesgo de ese y el riesgo del que tiene ya este hepatitis es igual, el peso de la asociación es el mismo. Otro punto importante que me parece muy interesante es cómo clasificar y estadificar el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Es decir, deberíamos meter la presencia de hígado graso en las calculadoras de riesgo cardiovascular o deberíamos tener un multiplicador de riesgo en esos scores para que cuando hagamos el puntaje se potencie y usarlo como un factor potenciador. Eso suena bastante lógico si uno se fija en la fisiopatología y en lo que les he dicho. Y el otro punto es si mejorarla reduce desenlaces cardiovasculares. Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos ya entonces es que ese paciente con enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica es un paciente que tenemos que tener los ojos abiertos, tamizarlo tempranamente, buscarle enfermedad cardiovascular tempranamente para llevar a una predicción de enfermedad cardiovascular, a una estratificación adecuada del riesgo y sobre todo a una intervención oportuna, que como sabemos y hasta ahora, pues entonces debe ser multidisciplinaria y debe ir enfocada al diagnóstico y al estadiaje temprano, sobre todo para reducir desenlaces hepáticos, pero también en la búsqueda, lo que les acabo de decir, de componentes del síndrome metabólico, enfocada a la pérdida de peso, enfocada al tratamiento intensivo, más que en la población general, de los factores de riesgo claramente establecidos cardiovasculares y en un futuro que ha de ser más cercano que lejano, como nos decía la doctora Romina, pues tener además de estas cosas, una terapia dirigida que ofrezca beneficios hepáticos y sistémicos para estos pacientes. Muchas gracias.